Bienvenidos a Biblia y Esperanza. Mi nombre es Marco Sánchez y de la mano de nuestros colaboradores te invitamos a redescubrir la palabra del Creador a través de la lente hebrea. Shalom, shalom. ¿Cómo se encuentran en esta ocasión? Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Biblia y Esperanza. ¿Cómo estás? Una vez más, bienvenida. Muchas gracias. Pues muy bien. Contenta y agradecida y bendecida por el Padre Celestial que nos da este tiempo y esta oportunidad de compartir de su palabra. Episodio número 15. Bueno, tremendo el tema que tenemos el día de hoy. ¿Cuál es? El Yobel, el año agradable del Adón. Yobel, palabra hebrea. En el español lo conocemos como jubileo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es esto? Vamos a ver de qué se trata este tremendo e impresionante mensaje que queremos compartirles en esta ocasión. Y es importante hacer una aclaración. Ciertamente nosotros estamos plena y absolutamente convencidos de que nuestro Mesías Yeshua está pronto a su regreso. Pero al mismo tiempo estamos en el entendido de que tenemos que avisar. Y por eso es que nosotros recordando, ¿verdad?, lo que el Eterno hizo con Ezequiel, en Ezequiel 2, lo instó a ir y a hablar. Pero también recordamos lo que el Mesías le dijo a Mateo, en donde le dejó claro que respecto a cuándo sería ese día, el día de su regreso, nadie sabía, más solo el Padre. Claro, nosotros bajo el entendido de las raíces conocemos las festividades, ¿cierto? Por supuesto, y nos dan por lo menos nos acerca a una época del año y nos prepara conscientemente para esa segunda venida. Así que, pues, ese es el punto importante. Bajo ese asumido, bajo haber conocido las festividades, es que no podemos callar. Y al mismo tiempo no podemos aseverar que es el siguiente año o el que siga. Pero bueno, el día de hoy vamos a presentar una propuesta de interpretación interesante. Pero antes de llegar ahí, ¿qué es el Yobel? El Yobel es un ciclo. Tiene mucho que ver con una instrucción agrícola, por supuesto, pero es además muy referente a la justicia del Eterno, a la justicia del Padre Celestial. Entonces Israel debía reconocer que estos ciclos temporales no pertenecen al hombre, sino al Todopoderoso. Y entonces el Yobel es la suma, o termina siendo cuando se cuentan 7 años sabáticos, o 7 Shmitot. 7 Shmitot, Shemitah singular o año sabático, Shmitot plural, ¿verdad? Años sabáticos, es decir, al igual que el hombre tiene que descansar cada 7 días en Shabbat, así la tierra tiene que descansar cada 7 años y a eso se le llama Shemitah. Entonces lo que me estás diciendo es que son 7 por 7, es decir, 7 Shmitot por 7 de ellos, 49 años. Así es, entonces el número 50, el año 50 después de ese último Shemitah, resulta ser el Yobel. Entonces cada 50 años había un descanso adicional para la tierra. Interesante. O sea, eso me recuerda a Shavuot, la otra festividad que se le llama la fiesta de las semanas, que es igual, 49 días y al 50 una fiesta, ¿verdad? Así es. El mismo principio. Sí. Interesante. Pues, cuando nosotros entendemos esto, hay que recordarle a nuestra audiencia que el Yobel tenía un día en particular. Es decir, no podía ser Yobel cualquier día del año. Era uno específico. Se inicia la cuenta de ese Yobel a partir del Yom Kippur. Entonces, no es como el año inicia, como nos lo dijo en la palabra acerca de contaréis desde el 1 de Aviv. No va a ser esa la cuenta para el año del Yobel, sino que va a ser desde ese séptimo mes. Así es, del día 10 del séptimo mes, que es Yom Kippur. Entonces entendemos que esto tiene toda una lógica espiritual. Es decir, si Yom Kippur es el año agradable del Adón, y ahorita vamos a explicar
por Yom Kippur me refiero cuando cae el Yovel, por supuesto. Si este es un año de libertad, entonces para que haya libertad antes tuvo que haber un arrepentimiento de la nación. Entonces esto nos lleva a Yom Teruah y después esos 10 días son el proceso, ¿verdad? El proceso que tiene el hombre para entonces ya llegar al momento de que se le decreta libertad. De modo que esta libertad nacional de Israel y su restauración de la tierra son sólo posibles desde el punto de vista espiritual si hubo una expiación de pecados previa, ¿correcto? Así es. Entonces entendemos que tenemos 2 ciclos de fiestas, el de la primavera y el de otoño, y estamos hablando de las de otoño, y que empieza con Yom Teruah especialmente porque es el día que nadie sabe, es el día en que se toca el shofar, pero 10 días después va a ser cuando se sella el decreto que se dictó en Yom Teruah, y entonces este es Yom Kippur, el día que tiene muchos nombres. Para algunos va a ser el día del perdón y para otros es el día del juicio. Entonces viene ese Yom Kippur y a partir de Yom Kippur empieza el Yovel. Cuando cae en ese número 50, a partir de ese Yom Kippur comienza ese año de Yovel, comienza ese año de redención, de perdón y de restauración de muchas cosas. Ahorita vamos a ver un poco de eso, pero algo importante, mencionaste el shofar. El shofar es el cuerno de carnero que todos conocemos, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar solo diciendo que desde el punto de vista espiritual, la Torah nos insta a que en Yom Kippur y en Yovel específicamente se suene el shofar. De modo que esto es con el propósito de que esos contratos en contra de las personas quedaran anulados, las deudas fueran borradas por completo. Los esclavos tenían libertad nuevamente y la tierra de vuelta a su heredad original. O sea, el que la había vendido por las razones que fuesen, él recuperaba su heredad. El patrimonio de lo que había sido de su familia volvía a él. Entonces, a partir del sonido del cuerno, un botón de reinicio socioeconómico es presionado en toda la nación de Israel. Interesante. Eso lleva a una perfecta estabilidad socioeconómica, porque todos aquellos al año 50 podían regresar a sus tierras. Bueno. Sí, entonces no va a haber extrema pobreza, tampoco extrema riqueza. Vuelve a haber como un equilibrio. Y eso es algo que desafortunadamente al día de hoy, pues en muchos lugares no se da. Pero eso solo es el resultado del alejamiento de las leyes del Todopoderoso. Pero volviendo al punto, ¿por qué Yovel? Yovel es algo que muchas personas que estudian las escrituras desde el punto de vista de las raíces antiguas o las raíces hebreas lo entienden desde la festividad de este año 50, ¿verdad? Y la asocian con Yom Kippur, como ya explicamos, pero pocas personas saben que la palabra Yovel en hebreo significa cuerno de carnero, desde el punto de vista de un instrumento de viento. Entonces, las dos palabras, Yovel y Shofar, están intrínsecamente ligadas. Y si entendemos que con el sonido del shofar en Yovel se decreta libertad, y entendemos que la figura de nuestro Mesías es la de un cordero que quitó los pecados del mundo, entonces la primera vez que él vino para hacer esa expiación, ese perdón nacional, refirió a ese cornero, a ese cordero, a ese animalito pequeño. Pero cuando él regrese, viene como el carnero. Y entonces, ¿qué tiene el carnero? Pues 2 yovelim, o sea, 2 cuernos, 2 cuernos de carnero. Entonces, el Mashiach viene en todo su poder y gloria, con estos 2 cuernos, uno por cada casa, proclamando a través de los 2 shofar la completa y absoluta libertad para Israel unificado, la casa de Judá y la casa de Israel. El reino del norte y el reino del sur. Ya no 2 separados, sino uno solo. Por eso, como carnero, los 2 cuernos ya están unidos a él, que es la cabeza. Y eso es fascinante. Es una perspectiva que muy pocas personas entienden o conocen del Mesías. La visión del cordero y el carnero. Normalmente se dice que es el cordero y el león de Judá. Y es correcto.
pero la visión del carnero casi nadie la conoce. Así que esto es fascinante. Pero mencionaste tú hace rato que uno de los propósitos del Yovel era la liberación o la redención de las personas. Esto es una palabra en hebreo bastante interesante, que es Geulah. Sí, liberación de las personas. Y en el pueblo del Eterno, la dignidad humana es intransferible. Entonces, si un hermano hebreo se empobrecía, era tratado como jornalero, jamás como un esclavo. Y esto lo que nos hace entender es que en el año del Yovel, él y sus hijos quedaban totalmente libres. Regresaban inmediatamente a su familia y a la posesión ancestral de sus tierras. De modo que nadie puede ser esclavo de un hombre para siempre, porque para empezar todos somos siervos suyos. Todos los que son hijos de Israel son siervos del Eterno, ya que Él nos sacó de la tierra de Misraim, de la esclavitud. Así y es. nos compró con su sangre. De modo que, en términos generales, porque si no se haría muy largo este episodio, la cosmovisión del Yovel se centra en 3 pilares específicos, pero más que específicos, 3 pilares eternos que tienen que regir o debían regir toda sociedad. La El soberanía primero, sobre la tierra. 1. ¿Esto qué significaba? La tierra es exclusiva del Eterno. La tierra no se vende para siempre, porque la tierra es mía, dice el Eterno, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Lo dijo en Levítico 25, así que está declarando la soberanía, la autoridad suprema sobre las cosas. Nosotros somos, ¿qué? Administradores. Así es. El segundo pilar es lo que ya nos hiciste favor de comentarnos, que es que la dignidad humana es intransferible. Este es un derecho inalienable otorgado por el Creador. Ningún sistema económico o deuda puede anular permanentemente la libertad de una persona. De un hijo de Israel. De un hijo de Israel. Ojo, y no estamos hablando aquí en el ámbito de un crimen que requiera alguna pena judicial. Estamos hablando el aspecto de la esclavitud por empobrecimiento, tal cual lo establece el Yovel. Y el tercer pilar, ¿cuál sería? Es algo un poco más complejo, pero muy hermoso, la justicia cíclica. Es un diseño para prevenir la pobreza sistémica. Entonces asegura que cada nueva generación tenga la oportunidad de empezar de nuevo con su heredad original, sin deudas. Y además, listos para comenzar desde cero. Él, su esposa, sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a entrar a un punto importante. Ya tocamos un poco las generalidades del Yovel, desde el punto de vista agrícola, social, libertad, etc. Pero ¿y qué de la figura de nuestro Mesías? ¿Qué pasó en esa narrativa tan tremenda que nos encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4? ¿Qué pasó ese día? Pues entonces Yeshua está en la sinagoga, se levanta y declara proféticamente la apertura de ese tribunal celestial. Su ministerio no es solo enseñanza, es el cumplimiento espiritual y legal del Yovel. Y para la cereza del pastel, ese día era un Shabbat. Ese día era un Shabbat. Así es, estaban en la sinagoga estudiando Torah. Y lo interesante del asunto es que el Mashiach citó Isaías 61, que más o menos versaba algo así como: el Ruach de Yahweh está sobre mí. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a proclamar el año agradable del Adón. O en otras traducciones dice el año del favor de Yahweh. Y es por eso que sabemos con plena y absoluta certeza que el año que el Mesías ejerció su ministerio era un Yovel. Era un Yovel. Así es, porque él venía a declarar libertad. De hecho, los discípulos de Yohanan el Inmersor, cuando él está encarcelado, él los envía al Mesías y le dicen: oye, díganle a mi primo que les confirme si él es el Mesías, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le responde Yeshua a los discípulos de Yohanan para que le lleven el mensaje? Le dice: avísenle a mi primo, estoy parafraseando la escritura, díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan y que los cojos andan. Libertad. Yovel.
Así que, de manera muy breve, platícanos un poco cómo es esta parte del cumplimiento a través del Mesías, en comparativa con lo que ya tocamos del Yobel desde el punto de vista de la Torá. Bueno, pues en el Yobel hay que retornar a la herencia. Y en el Mesías, entonces Yeshua nos devuelve la herencia espiritual perdida en el Edén y nuestra identidad como hijos del Todopoderoso. Entonces hay una restauración. Y eso me recuerda la parábola del hijo pródigo, porque él retornó a su identidad y a su herencia. No nos da tiempo de profundizar, pero eso me lo recordaste inmediatamente. También en el año del Yobel hay libertad del cautivo, y en el Mesías él rompió las cadenas del pecado y de la muerte, liberando al hombre de la esclavitud espiritual. Amén. Además de eso, tenemos la cancelación de deudas en el año Yobel, y en el Mesías el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en el madero, no lo dice Colosenses 2. Y nuevamente en el año del Yobel había un anuncio con el shofar. Y en el Mesías su ministerio inició con un pregón de arrepentimiento y libertad como el sonido de un gran shofar. Y es la voz precisamente de Yohanan. De Yohanan el inmersor. Perfecto. Es impresionante cómo el Mesías en su vida y en su ministerio fue cumpliendo absolutamente todo por todos lados. De modo que él se vuelve una figura muy peculiar, pero al mismo tiempo interesantísima. En el hebreo hay un concepto que se llama, o que se dice, Goel. Y ese Goel es el pariente redentor. Es un pariente cercano, ¿cierto? El más cercano. Ok. ¿Y esto cómo funcionaba en la Torá? ¿Qué representaba ese Goel? Es aquel que puede redimir una herencia en el caso de que la persona que la vendió no la pudiese recuperar. El pariente cercano podía redimirla, podía ir a comprarla. Entonces, cuando llegaba ese Yobel, ese pariente cercano tiene el derecho de ir a redimir la tierra o a una persona. Y de hecho hay un testimonio de ello y está en en la historia que nos cuentan acerca de Ruth. Como Noemí viene y le dice, vos es el pariente cercano, él puede redimirnos. Y vos va y busca que hay otro pariente más cercano y ve a ver si éste puede redimir. Entonces es un pariente cercano que además quiera y pueda redimir. Y lo importante es que no tenían que esperar a que llegara el Yobel. La redención podía ser antes, obvio, había que hacer un pago y había ciertas normas. Eso no nos daría el tiempo de profundizar en este episodio, pero la posibilidad estaba ahí. ¿Y entonces cómo es que Yeshua aparece acá? Es interesantísimo porque en la manera en la que nuestro Mesías cumple todo esto es que al hacerse carne, al encarnarse, Él se convierte en tu pariente y en mi pariente más cercano. Su ministerio no consiste en esperar pasivamente a que llegue el año 50. No, Él vino a pagar el precio de la redención de nuestras almas antes de que se cumpliera el tiempo. Y esto es verdaderamente un acto de amor incalculable, porque lo que nos hace entender es que el Yobel era la sombra, pero Yeshua es el cuerpo que proyecta esa sombra, tal cual nos ayudaste a referir Colosenses 2. Ahí está establecido. A través de este pariente redentor, los creyentes no tienen que esperar 50 años para ser liberados. Amén. La redención nos permite entrar legalmente en el reposo y la libertad del Yobel de forma anticipada mediante la fe. Mediante la fe en el Mesías. Es decir, que cada uno de nosotros en la etapa en que se encuentra en su vida, en el momento en que es llamado y recibe al Mesías como su Señor y Salvador, recibe esa libertad. Así es. Y lo que todos estamos esperando, y tal vez esto no sé si ya lo habías escuchado, tú que nos oyes en este momento, es que el Mesías va a regresar en un Yobel. Porque así como vino y ejerció su ministerio siendo un Yobel, Él volverá en un Yobel para dar libertad plena, final y absoluta de toda la nación de Israel. Pero ¿cómo se va a dar esto? Esto se va a dar a través del sonido del shofar. Y en la figura del Mesías, cuando él andaba por las aldeas, por las ciudades, haciendo milagros y sanando personas, esto literalmente estaba representando el sonido del shofar espiritual. Así es, su ministerio fue la declaración definitiva de que el tiempo de esclavitud para Israel y para las naciones ha llegado a su fin. El Yobel ya ha comenzado en él.
Y esto, aunque para muchas personas digan que pues como el Mesías no ha regresado, entonces pues, nada ha pasado, en realidad es que solo estamos esperando a que se cumpla ese Yobel. Y esto es por demás increíble. Tú dijiste hace un rato que cuando el Yobel venga y el Mashiach regrese, entonces para unos será para gozo y para otros será para juicio. Y esto va de la mano de las profecías que están establecidas en la Escritura. Y algunas de ellas están como cifradas, están como ocultas, y uno hay que buscarlas, ¿verdad? Para poder ir encontrando todo esto. Y cuando nos damos cuenta cómo es el mundo, en donde las predicciones están diseñadas o pensadas para satisfacer simplemente una curiosidad intelectual, desde el punto de vista hebreo es distinto. Claro que sí, porque las instrucciones tácticas de preparación, la Biblia nos muestra exactamente cómo alinear nuestras vidas con los tiempos del Eterno. O sea que las profecías son instrucciones de prepararme. Sí. Para que no me vaya, lo voy a decir de esta manera, me vaya a agarrar de sorpresa algo. Entonces, la clave fundamental de todo discípulo del Mesías es el discernimiento. El tiempo actual no es para la pasividad, sino para una vigilancia activa. Y el discernimiento, quiero hacer la acotación, el discernimiento no es diferenciar entre blanco y negro. Eso lo hace cualquiera. El discernimiento es diferenciar un blanco perla de un blanco blanco. Y entonces ahora se están dando demasiadas cosas en el mundo que parecen buenas, agradables, provechosas, mensajes codificados o incluso ya ni siquiera subliminales, sino directos. Y entonces es allí donde se debe ejercer ese discernimiento. Es correcto. Estamos llamados a ello. ¿Por qué? Porque la revisión de cuentas se acerca. ¿Cuál revisión de cuentas? En donde el Mashiach regrese. Y si tú estás dentro del grupo de los redimidos, dentro de los que ya entregaron su corazón, su vida, se rindieron completamente a Él y guardan sus principios, sus mandamientos, entonces es la mejor noticia para ti, porque viene liberación total. De todas tus deudas viene la recuperación de la herencia de tu tierra, de Israel. Y todo esto va a ser gran gozo y alegría. Pero para los que están lejos de Él, para el sistema del mundo es tiempo de pérdida. Hay quienes ya han acumulado y gobernado ilegalmente la tierra y se les retirará su poder. Y todo lo que han hecho. De modo que ya estamos a las puertas. Así y antes es. de que suene el shofar en Yom Kippur, atravesemos el periodo crítico de Teshuvah, de arrepentimiento. Este es el tiempo oportuno. Y el Padre nos dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Y en este momento vamos a presentar una perspectiva que probablemente ya hayas escuchado, una perspectiva profética, que se basa en 3 pilares, ¿ok? Y esto, como lo mencionamos hace tiempo, hace unos instantes, no podemos aseverar con una precisión absoluta que esto se vaya a dar en este año que vamos a mencionar, pero sí queremos instar a todos a que se den cuenta que ya estamos muy cerca. Está en la sola potestad del Eterno el saber el año en que esto va a suceder, pero ciertamente ya falta muy poco. Y me estoy refiriendo a que el hombre tiene derecho a gobernar este mundo por 6,000 años. Cuando nosotros leemos Bereshit 6:3, nos damos cuenta que el Eterno establece y dice algo como esto. Dice, mi arma no contenderá con el hombre por siempre, mas su vida serán 120 años. Estoy parafraseando las Escrituras. En ese momento, cuando tú entiendes el concepto del Yobel y que estos 120 años son 120 Yobelim, no 120 años de un solo año, sino 120 de 50, entonces nos da un total de 6,000 años. 120 por 50 son 6,000 y son los 6,000 años que va a gobernar el ser humano. Oye, pero eso, si no mal recuerdo, está en Bereshit 1:28. Es donde el Eterno le dice a Adán y Java, ustedes pueden gobernar, sojuzgar la tierra y sus animales, multiplíquense, etcétera, etcétera, ¿correcto? Así es. De modo que lo único que estamos esperando es que aquel verdadero dueño regrese, que es nuestro Mesías Yeshua.
Además, recordemos que un día para el Eterno es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que podríamos estar hablando de un día de 1000 años. Así que vamos contando, serían 6 días de trabajo humano. Y viene el Shabbat. Y viene el Shabbat Y milenial. el Yobel era algo similar a un gran Shabbat. Claro, porque era un descanso anual de la tierra. De modo que ese es el primer pilar sobre el cual se soporta este argumento. Hay otro que es la profecía del profeta, valga la redundancia, Oshea 6:2. Dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. ¿Cómo es esto? Bueno, hay que aclarar un punto. Estamos basándonos en el hecho de que nuestro Mesías Yeshua ejerció su ministerio alrededor del año 30, ¿ok? Al año 30 de su edad. De modo que el día 1, estaríamos hablando, si entendemos lo que dijo Kefa, que es que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, es que el primer día de esta profecía va del año 30 al 1030. ¿Y ese periodo qué pasó en él? Es cuando hay una expansión del mensaje del Mesías y la perseverancia de la simiente en medio del exilio. Si luego nos vamos a este segundo día, como dice la profecía, porque dice que después de 2 días, ¿verdad? En ese segundo día sería del 1030 al 2030. ¿Y ahí qué pasaría? Es la preparación final, la restauración de la identidad hebrea y el milagroso retorno físico a la tierra. ¿Y qué crees? Tú que me estás escuchando, eso ya sucedió. Israel ya fue restaurado en el 1948. Ya hubo muchas aliyot, es decir, retornos de hijos de Israel. El hebreo está siendo restaurado. Casa de Yahudá está reconociendo al Mesías. Casa de Israel está reconociendo la Torá. Es decir, este día 2 está por concluir. Esto y el día es 3, tremendo, porque entonces el día 3 empezaría a partir del 2030. y eso nos llevaría a la resurrección y reinado mesiánico. El inicio oficial del 7º milenio con nuestro Mashiach como rey. Así que si estamos al final del segundo día, esta urgencia no es una emoción, es una conclusión lógica basada en el cronómetro divino. Del Todopoderoso. Y aún con esto, todavía tenemos un tercer pilar para sustentar este argumento, y este es algo que se conoce como los 40 ciclos de purificación. Volvemos al mismo principio de que si el Mesías ejerció en el año 30 su ministerio, y nosotros tomamos el 40, el número 40, porque este número 40 en la Escritura, ¿qué representa? Es la prueba, la purificación y transición. Esto te lo vas a encontrar siempre que veas el número 40 en la Escritura. De modo que si 40 nuevamente lo multiplicas por 50, que son estos Yovelim, te da un total de exactamente 2000 años. De modo que del 30 otra vez a 2000 más te lleva al 2030. Esto lo que te está diciendo es que para que haya una prueba, purificación y transición plena de la humanidad, tenían que haber pasado estos 40 ciclos de Yovelim. Y todo nos apunta a la misma fecha, 2030. Así que, tú que nos estás escuchando, aquí viene una advertencia muy, pero muy importante. Hay una ceguera institucional que actualmente muchas personas la están sufriendo. Y nos referimos a que no es nada distinto a como fue en la primera venida del Mashiach. Así es, desafortunadamente en el primer siglo muchos no reconocieron la visitación de Yeshua. Estaban enfocados en interpretaciones humanas y en dogmas en lugar de la revelación directa de Elohim. ¿Y qué pasa con el tiempo actual? Algo parecido hoy, el riesgo es idéntico. Se ignora el calendario sagrado y la proximidad del Yobel por estar sumergidos en el letargo del sistema y de la economía del mundo y de las redes y de tantas cosas. Así que ignorar la proximidad del 7º milenio es ignorar el diseño de la creación establecido desde el principio, desde Bereshit, desde Génesis. Muchas personas están actualmente así. De modo que si tú estás oyendo esto, tú estás llamado a hacer algo que en hebreo se conoce como sofé o atalaya, ¿ok? Estás llamado a no ser un espectador pasivo. Nosotros identificamos los tiempos.
Reconocemos que la Torá nos revela cosas y tenemos que hacer sonar el shofar. Tienes que avisar a las personas, como en Ezequiel. Sea que te escuchen, sea que no te escuchen. Tú vas a dejar testimonio que hubo profeta en medio de ellos. Así que es tu responsabilidad, no para infundir miedo, sino para activar la santidad y hacer que la gente esté apercibida, sea que sea en el 2030 o sea que no, y que el Eterno dé un poco más de tiempo. Estamos llamados a advertir a la gente. Y de hecho, esto quedó establecido a través del profeta Ezequiel en capítulo 33. Sí, ahí nos insta a que el atalaya, si ve venir la espada y no toca el shofar, si no avisa, si no da la alerta, entonces la gente no es advertida, entonces el Todopoderoso va a demandar su sangre de la mano del atalaya. Ese es el nivel de responsabilidad que se acusa a un atalaya. De modo que tú, al momento de estar escuchando este mensaje, ahora tienes esta gran responsabilidad. No caigas en la trampa de la normalidad indiferente. Acuérdate lo que dijo el Mashiach, como en los días de Noé o como en los días de Lot. Así es como va a suceder. Eso lo puedes encontrar en Lucas 17. El mayor peligro antes de este Yobel final no es solo la maldad explícita, sino la indiferencia. Recuerda lo que dice el versículo: comer, beber, comprar, casarse. Es lo que hacían tanto en el tiempo de Lot como en el tiempo de Noah. Y se ignoraba el reloj celestial. Y no solo eso, se vivía en pecado, en inmoralidad, en transgresión de la Torá. Así que hay un error histórico. Y es no observar los Shemitot ni los Yobelim. Esto llevó en un tiempo a Israel al exilio de Babilonia. Así es. Hoy ignorar estas señales dejará a muchos sin estar listos para las bodas del Cordero. Así que la apatía es un anestésico del sistema mundial y no podemos permitirnos vivir vidas normales en tiempos proféticos extraordinarios. Date cuenta, estás viviendo tiempos proféticos por demás relevantes. El Yobel del 2030, que dicho sea de paso, no es una cuestión de interpretación. El 2030 se considera un Yobel, indiferentemente de las profecías. Nos está hablando de que el regreso del Mashiach es inminente, prácticamente. De modo que vivir en una obediencia completa a la Torah, a los principios de nuestro Salvador, es imperante, porque estamos esperando el retorno de nuestro Redentor. Así que hay que entender que el Yobel no es algo antiguo. No, para nada, no es una reliquia agrícola del pasado. Es el plano maestro de la redención. Es el mecanismo mediante el cual el Eterno, el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, declara permanentemente: el hombre no es dueño de nada, yo soy el dueño de todo. La restauración del hebreo, el retorno a la tierra, como lo dijimos hace rato, la comprensión de estos ciclos, nos revelan que el Rey de Reyes está a las puertas para restaurar todas las cosas. Así que nuestra postura final no es necesariamente que el Yobel del 2030 es una fecha para marcar en el calendario de papel, sino una señal inminente para marcar nuestros corazones con santidad. No olviden la frase que nuestro Mashiach Yeshua le revela a Yohanan en Apocalipsis, en Idgalut 22. Le dice: presten atención. Yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. Con esto los dejamos en esta ocasión y solo poner en su mente y en su corazón la siguiente pregunta. Y es una pregunta que puede sonar un poco alarmante. ¿Y si verdaderamente nuestro Mesías regresa en el 2030? ¿Estás listo? Se los dejamos ahí, porque como en los días de Lot y de Noé, no estaban pasando grandes eventos mundiales de los cuales todas las personas estuvieran apercibidos, no. Por el contrario, dice que todo era normal, y de un día para otro, todo se desencadenó. De modo que no esperes eventos mundiales tremendos en tu vecindario, a tu alrededor, en todos los lugares, en las noticias, televisión, no. Por el contrario, todo va a lucir normal. ¿Y qué tal si el 2030 es el año en que regresa tu Redentor?
Con esto los dejamos y nos despedimos de la forma que acostumbramos. Shalom, Shalom, shalom.